Si pueden activar sus cámaras unos minutos, un minuto nada más. Ya tenemos a 53 personas, estamos en tiempo justo para dar inicio. Bienvenida Nora, Natalia, Marianela, Gabriela, Anto, Elsa, Lili, está también Meli, Sandra, Jime, Lidia, Rosa, Jimena, Debbie, Trini también, Margarita, bienvenida, Luciana, Analía, Vale Sánchez, Cintia Díaz, bienvenidas. Evangelina Guerrero, las estoy nombrando para que vean quién está faltando, ¿no? Porque hay gente que no se ha registrado todavía. Recuerden que estamos tomando asistencia como en las conversaciones anteriores. Horacio Córdoba, estás. Ahora te anoto. Claudia Santiago, Pau Valencia, Patria Ramallo, Luciana Delgado, Ivonne Vilca, voy nombrando. Son todas las personas que yo tengo registradas hasta el momento. Para cuando nuestro director nos dé el ok, vamos a dar inicio. Que sea una linda tarde, espero todos tengan la merienda, el mate, el té, algo para compartir. Víctor Hugo todavía no lo vemos. Norita del equipo Cacasiña también está presente. Bambino, conectado. Bien, Andrea. Bien. Sí, acá me dicen que sí me ven, así que no hay problema. Viviana me dice que está intentando comunicarse, está tratando de conectarse, así que la estamos esperando. Hola, ya estoy. Hola, ¿me escuchan? Viviana, ¿dónde estás? Ya está, ahí la estamos viendo. ¿Dónde estás? Yo no lo veo. Tampoco te Hola, veo, pero bueno. Viviana. Yo tampoco te veo, pero parece que estamos. Bueno. Si querés, andá compartiendo pantalla y largamos nomás, Andrea, por favor. Perfecto. La asistencia, en un rato nos continuamos. Buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos con la apertura entonces. Sí, largamos nomás. Buenas tardes a todos. Continuando con el ciclo de conversaciones en Trabajo Social 2020, organizado y dirigido por el Centro de Estudios Socioculturales y Acción Comunitaria Cacasiña, con la adición de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la carrera de licenciatura en Trabajo Social, cuyo coordinador es el doctor Eduardo Landriel, amigo de la casa, a quien agradecemos el apoyo, el acompañamiento en nuestras iniciativas institucionales. Como en cada una de las conversaciones de este ciclo, contamos con estudiantes y profesionales de la provincia de Jujuy, de la provincia de Salta, de Tucumán, de Corrientes, de Santiago del Estero, de la provincia de Córdoba, Chaco, Formosa, bienvenidos también de La Pampa, Santa Fe y La Rioja. Países hermanos, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y México. A continuación, el creador y el director del estudio Cacasiña, el magíster Víctor Hugo Mamaní, va a presentar a la invitada de lujo del día de hoy. Bien, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo encuentro con una invitada de lujo, como dijo Andrea. Voy a tratar de ser breve porque sé que los tiempos nos corren, Viviana tiene otros compromisos y quiero agradecer muchísimo, Viviana, el tiempo que le estás dedicando, el espacio que hiciste en tu agenda para acompañarnos y bueno, brindarnos tu experiencia y tu conocimiento. Cómo presentarte, ver que vas escuchando, seguramente cualquiera puede poner Google Viviana Travi y encontrarse con toda la trayectoria profesional de lujo. Amiga de nuestra casa, desde ahora, cuando quieras, está esperándote con los brazos abiertos, más el estudio Cacasiña y su equipo. Y voy a recordar una cuestión que implica y significa Viviana Travi. Cuando ella presentó su libro Diagnóstico Social, que alguien tiene el micrófono, por favor, que lo inhabilite, porque siento unas interferencias. Muchísimas gracias. MT tiene el micrófono, ahí vamos, ¿sí? Voy a presentar a Viviana Travi con una pequeña anécdota. Cuando yo era joven, recién comenzaba en la profesión, ella presentaba su libro Diagnóstico Social en conjunto con otros autores
y daba una conferencia en la UNJU. Yo me acuerdo que yo hacía trabajos comunitarios y estaba muy obsesionado con el compromiso y la militancia en los barrios, y me acerqué y me acuerdo que me presenté, no sé si te acordarás, Vivi, te había hablado del compromiso y vos me dijiste una frase muy importante que a mí me marcó para toda la carrera. Hay que tener compromiso, pero hay que estudiarlo. Yo creo que esa es una frase y una experiencia que nos debe marcar a todos los trabajadores sociales. Podemos tener compromiso, podemos tener la militancia, pero si no tenemos la capacidad teórica, conceptual, sustente nuestra formación y nuestra intervención, creo que estaríamos medio rengos. Así que bueno, yo quiero agradecerte, Viviana, y dejarte ya con el auditorium, con todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando con esta frase, ¿no? Que más allá de tener militancia, un compromiso y presencia plena en todo lo que es las problemáticas sociales, la formación intelectual de los trabajadores sociales es muy importante y es un desafío para muchos, inclusive para mí, porque siempre necesitamos tiempo de lectura, de estudio, de investigación, y eso quiero decírtelo porque a mí me ha marcado de jovencito esta frase que sin conocerlo simplemente me acercaba a conocer a una profesional que presentaba un libro y que me llamaba la atención, y bueno, que hoy tengo el honor de presentarte y que nos acompañe en nuestro estudio. Así que bueno, el diagnóstico como fundamento para la intervención, derechos sociales, justicia social, es el tema de hoy con Viviana, así que todo tuyo el auditorio, Vivi, y una vez, 1.000.000 de gracias una vez más por tu tiempo. Bien, muchísimas gracias. Yo no me veo, no sé dónde estaré entre tanto cuadradito, pero bueno, no estoy acostumbrada al Jitsi, estoy más acostumbrada al Zoom, pero bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a Víctor y bueno, y a la Universidad de Santiago del Estero también. Son dos provincias muy queridas por mí. Todas las veces que puedo frecuentarlas, las frecuento, donde tengo además entrañables amigas, amigues, colegas. Así que bueno, la idea de hoy es trabajar el tema de diagnóstico social, un tema complejo. Si pensamos en el proceso de intervención, yo creo que es el momento más difícil, más complejo el del diagnóstico. Entonces, bueno, si me permiten voy a compartir pantalla, me dicen cómo se hace con este sistema. Veo que acá hay unos cuadraditos, a ver. A la izquierda tenés el chat y un televisorcito, una pantallita que dice compartir pantalla. Tenés que tener, creo, antes abierto el archivo, Vivi. Sí, lo tengo abierto. Bien. Vas a compartir su pantalla a la izquierda, ahí está. Del medio. Perfecto, acá la tengo. Te salen dos pantallas. Sí, ahí va está. La del medio. Ahí está. ¿La ven? Ahí está trabajando. Está bien, está abriendo. Perfecto, Viviana. ¿Sí? Perfecto. Bien. Yo no los voy a poder, bueno, yo obviamente no los puedo ver, además, bueno, es muy feo que solo veo las iniciales de sus nombres, pero sí les voy a pedir que en algún momento nos veamos la cara, ¿no? Un poquito, porque si no se hace muy feo hablar sola, parece que uno habla sola en la pantalla, ¿no? ¿Ahí se ve? Sí, ahí estamos viendo bien, Viviana. Sí, vamos Perfecto. A pedirle luego a todos que vayan activando su cámara, por favor. Sí, aunque sea en el último momento para saludarnos. Bien. Bien. Y un segundo momento para preguntas, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a trabajar el tema del diagnóstico social desde un enfoque que le llamamos enfoque comprensivo, así con H, y desde el paradigma de la integralidad. Esto que yo tengo para compartirles tienen que ver con más de 3 décadas ya, donde confluyen en mí diferentes actividades, pero que todas tienen como eje, como centro el ejercicio profesional. Yo no vengo a contarles nada que no haya vivido, que no haya experimentado y que no haya estudiado. Y este ejercicio profesional siempre estuvo acompañado de investigación, de docencia, de una participación muy activa en nuestros cuerpos colegiados, en las FAWATS, en las FAPS, en el Consejo Profesional, y con una militancia social y feminista. Entonces, la primera parte quiero hacer algunas consideraciones respecto de la importancia de la investigación histórico-disciplinaria
en trabajo social. ¿Por qué? Justamente porque el diagnóstico social, escrito por Mary Richmond, es la primera obra científica, porque podemos decir es un hito en la profesionalización del trabajo social. Por eso, si vamos a hablar de la primera obra y de del primer... la primera obra, digamos, el texto que marca un hito fundamental en el proceso de profesionalización, esto implica que revisemos un poco la historia, no solo la historia, sino la historiografía. La historiografía es una rama de la historia que hace referencia a cómo se escribió la historia, ¿no? Por lo de grafía. Entonces, lo que vamos a mirar no solo es la historia del trabajo social, sino de alguna manera interpelar la historiografía, que hasta hace un tiempo era hegemónica, como una única manera de ver y de pensar la historia en trabajo social en América Latina. Esta perspectiva historiográfica que proponemos, justamente lo que se propone, en una redundancia, es recuperar la voz de los y las autores, como constructores del pasado y del futuro, no como una historia de heroínas, no como una historia de personajes sueltos, sino sujetas históricos comprometidos y atravesados con su tiempo. Por eso hay una relación directa y muy importante entre la historia, la identidad y el trabajo social como profesión y disciplina, porque consideramos que gran parte de las dificultades que muchas veces tenemos con nuestra identidad tienen que ver con crear o pensar que tenemos una identidad atribuida por el capitalismo, entre comillas, una identidad alienada, que no somos disciplina, que somos que solo permaneceremos profesión, como dicen algunos autores, que jamás seremos disciplina porque tenemos impedida la posibilidad de construir teoría por nuestra historia. Entonces, nosotros estamos en las antípodas de este posicionamiento, ¿no? Por eso nos parece fundamental relacionar estas tres cuestiones. Desde una suerte de revisionismo histórico, como diría Telematus, como dirían Benjamin, desde una reinvención de la memoria que contribuya a la construcción y al fortalecimiento de la identidad profesional. Esto implica, de alguna manera, una reapropiación del pasado, como decía, con la voz de les protagonistas, su obra, su pensamiento, y aquellos saberes insurrectos que estuvieron presentes en los inicios del trabajo social, ¿no? Como va a decir Gadamer, la toma de conciencia histórica es verdaderamente la revolución más importante que hemos experimentado tras la llegada de la época moderna. De manera que si bien rememorar la memoria es una cualidad humana, cuando se trata de grupos humanos que hacen un esfuerzo consciente por recuperar el pasado, ya estamos hablando de memoria histórica, como lo señala el historiador francés Pierre Nora, de memoria colectiva y de política de la memoria. Porque, como dirá Paul Ricoeur, así como hay políticas de memoria, hay políticas de olvido. Y si hay algo que el trabajo social ha sufrido durante años, son políticas de olvido a partir de las cuales intencionalmente se erradicó de la formación, se erradicó de los planes de estudios las obras de nuestras pioneras. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Quiénes nos pensaron entonces? ¿Cómo nos pensaron? ¿Desde qué categorías? ¿Desde qué perspectivas? ¿Desde qué enfoques? ¿Qué lugar otorgaron a les sujetos, las protagonistas en la invención del trabajo social? Porque lo que encontramos es una historia prácticamente sin personas, sin sujetos. Es una historia donde casi exclusivamente hay referencias al Estado capitalista monopólico, a la cuestión social, sin referencias a quienes fueron sujetos de este proceso. A nadie se le ocurriría escribir la historia de la antropología sin Malinowski, a nadie se le ocurriría escribir la historia de las ciencias políticas con Maquiavelo, Rousseau, Hobbes, Locke, a nadie se le ocurriría estudiar la historia de la psicología sin Watson, sin Freud, y a algunos se les ocurrió que se podía escribir la historia del trabajo social eliminando de la faz de la tierra, al menos de los planes de estudio, a nuestras antecesoras, ¿no? ¿Qué formación tenían quienes escribieron la historia? Porque también encontramos en la investigación que ni siquiera algunos eran ni trabajadores sociales, y hablo en masculino, y tampoco tenían una formación en historia. Bien,
Entonces, por eso pensamos que la investigación histórico-disciplinar en trabajo social es una tarea pendiente, urgente y necesaria. ¿Por qué? Porque la historia es una práctica y como práctica produce resultados, produce discursos, y lo que hay que analizar es justamente la relación entre esa práctica y la producción de esos discursos. Si tomamos cualquier ejemplo de Argentina, el más ahora con el 17 de octubre, uno de los más elegidos, según quien escriba la historia, va a ser de los sectores del pueblo trabajador, y para otros va a ser un dictador, un fascista, un populista, etcétera, ¿no? Entonces, la historia es una práctica que transforma sujetos en la medida en que, digamos, transforma sus ideas, sus formas de pensar y de estar en el mundo, ¿no? Entonces es interesante saber cómo funciona esa práctica, ¿no? El segundo punto, entonces, ya entrando de lleno en nuestro tema, tiene que ver con el trabajo social, la especificidad y la identidad. Ustedes saben que en el trabajo social hay distintas perspectivas, pero hay como dos grandes líneas, y hay una línea que una corriente de pensamiento que reniega de la especificidad, ¿no? Nosotros vamos a defender esta especificidad y lo que yo voy a compartir con ustedes. Me sitúo desde el compromiso fundacional del trabajo social con los derechos humanos y la democracia, en una defensa y en una revisión del concepto de ciudadanía y de cuestión social, pensada ya no solo desde un enfoque economicista que solo mira la contradicción capital-trabajo, sino pensarla en clave nacional indo-afroamericana, y desde una perspectiva de pluralismo crítico del paradigma de la complejidad, decolonial, antiopresivo y transfeminista. Es desde aquí donde yo me voy a parar para hablar y para compartir esto que tengo para compartir con ustedes. La intervención profesional es de gran complejidad y, por otro lado, está llamada a intervenir en escenarios de absoluta complejidad. Mira lo que encontré. El trabajo social es una profesión y es una disciplina científica, y en tanto tal, la complejidad de lo social nos interpela en cuanto a la complejidad de la comprensión y la complejidad de la intervención. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de la cantidad de los múltiples factores. Si hablamos de la complejidad de problemáticas sociales o problemáticas sociales complejas, como trabaja Alfredo Carballeda, la complejidad tiene que ver con la multiplicidad, con la cantidad de factores que inciden a la hora de producirse, de generarse o producirse un problema. Pensemos la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico, la violencia de género. No hay una sola causa, hay un sistema patriarcal, hay pautas culturales, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones personales, emocionales, hay historias de vida, de manera que comprender un fenómeno social, una problemática social compleja, requiere de herramientas de comprensión complejas. No se pueden interpretar desde una sola mirada en forma lineal, y por lo tanto la intervención corre la misma suerte. Las intervenciones tienen que poder dar cuenta de esa complejidad, a lo cual se suma, como esto ya lo decía Margarita Rosas hace más de 20 años o 30, la crisis de los paradigmas omnicomprensivos, ¿no? Porque desde una sola mirada, desde un solo autor, podemos explicar la totalidad de lo social. Entonces, los desafíos que tenemos por delante tienen que ver con la complejidad de lo social, con las persistentes y permanentes desigualdades, con las distintas, cuando hablo de desigualdades, hablo de desigualdades de género, económicas, culturales, religiosas, las formas que adopta la pobreza, y justamente esto nos impone desafíos a los profesionales en términos de contribuir desde nuestros conocimientos específicos a la construcción de una sociedad más justa, más libre, más democrática. Entonces, ¿cuáles son esos conocimientos específicos? ¿Cuáles son los aportes que el trabajo social puede hacer? ¿Qué es lo que el trabajo social puede aportar al análisis, a la comprensión y a la intervención de problemáticas sociales complejas cuando se encuentra con otros colegas profesionales
un sociólogo, un psicólogo, un médico, un abogado en un equipo interdisciplinario. Y por supuesto, si hablamos de desafíos y hablamos de intervención, tenemos que partir de ciertos imperativos éticos que tienen que ver con el compromiso irrestricto, con los derechos humanos, con la tierra, con los animales, con todos los habitantes de la tierra, con la competencia profesional. Ser competente profesionalmente es un imperativo ético. Un profesional incompetente, que no sabe, que no conoce, justamente es un profesional que falta la ética. De hecho, en la mayoría de los códigos de ética y en la Declaración de Principios Éticos de la FITS aparece la formación continua, y ahí recupero aquella frase que le dije a Víctor, la formación continua como una obligación, como una responsabilidad y como un imperativo ético. Ninguno de nosotros querría llevar un hijo enfermo a un médico que no supiera cómo curarlo, ¿no? Entonces, de eso se trata el ser competente. Pero esta práctica tiene que sí o sí ser transformadora, porque si no es transformadora se queda del lado del problema. Una práctica no transformadora es como un médico que no cura, es un maestro que no enseña. No solo no sirve, sino que puede ser iatrogénica, porque sabemos que los problemas sociales, una vez que se desenlazan, tienden a empeorar, no a mejorar. Con lo cual, no producir transformaciones que mejoren esos problemas es estar del lado del problema. Y por otra parte, tenemos un imperativo ético que tiene que ver con la producción de conocimientos que permitan hacer lecturas argumentadas de la realidad social, intervenciones fundadas, y que las acciones sean pertinentes y eficaces, vuelvo a insistir, en pos de la resolución de problemas. Cuando pensamos en el ejercicio profesional, lo pensamos enmarcado digamos, nosotros no hacemos lo que queremos en el ejercicio profesional. El ejercicio profesional tiene un marco, más que, no sé cómo hacer el dibujo, ¿no? Pero piénsenlo como una mesa de 3 patas, que si le sacamos una pata se cae, ¿no? Entonces el ejercicio profesional tiene un marco legal normativo, que en nuestro país, producto de años de lucha y de gobiernos que han sabido escuchar reclamos, nosotros tenemos un marco legal y normativo muy avanzado en salud mental, en derechos sexuales y reproductivos, en legislación contra la violencia contra las mujeres, porque además tenemos la Constitución, que más allá de las críticas que podemos hacer a la Constitución de 1994, es una Constitución que incorporó con rango constitucional los principales convenios internacionales, como la Convención por los Derechos del Niño, contra todas las formas de tortura, el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, incorporó una cantidad en el artículo 75, los convenios y tratados internacionales, que son los que después dieron el pie y dieron el lugar para la creación de leyes a nivel nacional y a nivel provincial. Pero estas leyes no son inocuas. Estas leyes encierran, están sustentadas por marcos y paradigmas teóricos. Queda claro que en la legislación respecto de la niñez ya aparecen las niñas como sujetos de derecho y no como objetos de tutela o asistencia. Aparece la perspectiva de género en las políticas relacionadas con la mujer, etcétera. Y entonces, ¿cómo hacemos para que esto no sea letra muerta? Que no duerman, digamos, las leyes en un papel. Tienen que ver con este marco institucional en el que nosotros nos desempeñamos para que justamente podamos hacer intervenciones eficaces, pertinentes, que permitan que este marco legal, que estos derechos realmente se materialicen, se efectivicen en prácticas concretas, a partir de prácticas concretas, en un mejoramiento de la calidad de vida de las personas y en un avance hacia una ciudadanía más emancipada y como decíamos, contribuyendo a la igualdad. Entonces, cuando pensamos en las intervenciones profesionales, las pensamos como procesos dinámicos en los que se conjugan e integran dinámica y dialécticamente conocimiento y acción. Conocer la intervención incluye conocimiento y acción. Y la especificidad tiene que ver con
aquello que nosotros, los procesos específicos de nuestro campo disciplinar. Por ejemplo, el diagnóstico. Hay muchas disciplinas que pueden hacer diagnóstico, la medicina, la psicología, un sociólogo puede hacer un diagnóstico, pero el diagnóstico social, como lo pensamos nosotros, no hay nadie que lo haga de esa manera. Y la especialidad tiene que ver con el conocimiento de una problemática específica o de un área específica. Por ejemplo, yo puedo especializarme en lo que tiene que ver con el trabajo social forense o en el ámbito sociojurídico, o puedo especializarme en temas de discapacidad o de violencia. Yo, por ejemplo, sobre discapacidad no sé absolutamente nada, no es mi especialidad, pero sí, cuando me encuentro con otro trabajador social que trabaja en otras temáticas, lo que tenemos en común es esta especificidad. Muy sintéticamente, ¿cuáles son las marcas distintivas del trabajo social y que vamos a retomar para pensar el diagnóstico? Los trabajadores sociales trabajamos con personas, con sujetos individuales y colectivos que desde la hora cero fueron concebidos como activos, como capaces en todo el proceso de intervención. El abordaje de las situaciones problemáticas, de crisis, producen un padecimiento social y subjetivo, que requieren de un saber hacer muy Vivi. Disculpen, se cortó el audio. Hola Vivi, ¿estás ahí? en remis me fui, volví Vivi, se rápido. le cortó el audio. Perdón, se le cortó el audio. ¿En dónde? No había nadie, pero en la calle mamá es imposible. Ahí está, sí, no sé por qué se cortó. Que así es todos Sí. los días, es terrible. Bueno, que no hay ¿me nada, escuchan con todas ahora? las ferias abiertas. Sí, ¿Sí? ¿Me escuchan? sí, 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 ahora te sí. escuchamos ahora, Vivi. Ah, perfecto. Bueno, esperad que vuelvo a la pantalla, entonces no sé ahora cómo volver a la pantalla. Acá está. A ver cómo se amplía esto. Esperen que perdí la pantalla. Pero está abierta. Se me perdió, la tenía acá. Bueno, a ver, vuelvo a intentar de nuevo. Sí, en todo caso la volvés a abrir y la volvés a compartir. Sí, acá la tengo. Ahí está. Bien, ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien, entonces lo que nos decía Mary Richmond con relación a esto que estamos trabajando es que lo que marca la especificidad del trabajo social tiene que ver con que la comprensión y la acción se interpenetran continuamente, de manera que conocer e intervenir forman un todo y son parte de un solo proceso. Claramente, en la perspectiva teórica de Mary Richmond, conocer e intervenir son parte de un solo proceso, en el cual se hacen imperceptibles sus diferencias. Y la particularidad de esta, como ella le llamó, nueva clase de técnica especializada, consiste justamente en la habilidad y capacidad para combinar todas estas acciones y todo esto que vimos antes, que tienen que ver con el conocer y con el hacer y con el conocer. De manera que la especificidad tiene que ver con esta cuestión de que la especificidad es en situación, ahí me olvidé la palabra situación, en relación y con los sujetos.
Porque así como hay disciplinas que se ocupan del estudio del contexto socioeconómico, político, cultural, de las condiciones ambientales, de las condiciones materiales de vida, como las disciplinas sociales, y otras que se ocupan de los aspectos subjetivos, comunicacionales, personales, emocionales, la especificidad del trabajo social está en esta intersección, está justamente aquí, porque no somos ni sociólogos ni somos psicólogos, ¿sí? Está aquí nuestra especificidad, porque cualquiera de las situaciones sociales en las que trabajamos están atravesadas por cuestiones, por un contexto, por condiciones materiales, culturales de vida, que a su vez implican aspectos subjetivos, aspectos emocionales, padecimientos. Por lo tanto, nuestra intervención está en esta intersección y somos la única profesión, la única disciplina que se sitúa en este lugar. Bien, voy a adelantar porque veo que corre la hora. De ninguna manera cuando pensamos en la especificidad pensamos en una mirada fragmentaria, en una mirada de compartimentar, esto es mío, esto es del sociólogo, de ninguna manera. Pero sí pensamos que está justificado pensar en términos de especificidades, porque como dirá Edgar Morin, ninguna ciencia unitaria puede abarcar la multiplicidad compleja de lo humano, pero por eso necesitamos un desarrollo disciplinar que vaya al encuentro hacia una ecología de saberes, hacia un conocimiento en permanente movimiento, yendo de las partes del todo y del todo a las partes. Es muy difícil ir al encuentro con otra disciplina, a un encuentro y a un diálogo si yo no sé cuál es mi especificidad, qué es lo que yo tengo para aportar en ese campo. Y muchas veces vemos desdibujado nuestro rol, muchas veces vemos desdibujado nuestra participación en hospitales, en escuelas, quedando de alguna en la justicia, quedando muchas veces a merced de lo que otros de otras profesiones supuestamente nos dicen los que tenemos que hacer. Bien, entonces de lo que se trata es de recuperar, de resignificar, de reconceptualizar qué entendemos por nuestra especificidad, rescatando justamente lo más genuino, lo más original, lo más disruptivo, lo más crítico que tuvo el trabajo social en sus orígenes y en su desarrollo, entendiendo por lo específico, como decíamos, aquello que nos distingue, ¿no? Bien, entonces cuando pensamos en el proceso de intervención, pensamos en una relación dinámica y dialéctica entre intervenir, conocer y transformar, y esto está presente desde la hora cero, ¿no? Y encontramos los antecedentes del diagnóstico social en Inglaterra, en Francia, y luego su profesionalización en Estados Unidos. Voy a pasar rápido por la historia porque necesitaría varios meses. Yo pienso que para dar esto me lleva todo un cuatrimestre, así que en la media hora que nos queda voy a tratar de ser sintética. Cuando hablamos del desarrollo histórico conceptual del diagnóstico, Mary Richmond en su obra, que yo no sé si ustedes han tenido en sus manos esa obra, El diagnóstico social, una obra que tiene más de 600 páginas, siempre digo, alguna idea en la cabeza hay que tener para escribir 600 páginas sobre el diagnóstico, solo sobre el diagnóstico. Ella lo que dice es que el diagnóstico pasó por 4 momentos en una evolución que fue del enfoque económico a lo que ella llama el diagnóstico comprensivo o enfoque integral. Entonces ella va a identificar 4 antecedentes previos a este hito fundamental de 1917. El enfoque puramente económico, todo lo que está en comillas son frases textuales de ella. El aporte que hicieron las organizaciones de la caridad en la COS, el aporte de los grupos por los derechos de niñas, niños y jóvenes, y los aportes del campo de la salud. Y ella va a decir que el diagnóstico social tuvo que atravesar obstáculos y avancen. Miren qué maravillosa esta frase. Dice, hasta que alcanzar el estatuto de técnica social, libre de las convenciones profesionales de gran arraigo, ya sean los tribunales, los hospitales o los centros docentes. O sea que el diagnóstico, ella dice, tuvo que pasar por un montón de dificultades hasta que se convirtió en una técnica libre de la presión, libre de la presión y de estas convenciones de otras profesiones.
O sea, ella nos dice en 1917 que el diagnóstico social ya está liberado de esto. Lamentablemente, a más de 100 años, hoy no podemos decir esto en todos los servicios sociales. Hasta que luego se llega a lo que ella denomina el enfoque comprensivo. Voy a ser muy breve con esto. El primer periodo, que ella le llama basado en el enfoque puramente económico, lo encontramos tiene su origen en las leyes de pobres de Inglaterra, ¿no? Las leyes de pobres en Inglaterra, digamos, ustedes dirán, ¿por qué nos vamos tan lejos y por qué es importante su estudio? Bueno, en primer lugar porque es el primer sistema público de abordaje de la pobreza, donde se plantearon las primeras indagaciones, las primeras formas de conocimiento sistemático sobre la población en situación de pobreza como medio para establecer criterios de acceso a bienes y servicios. O sea, es la primera vez que se conoce para intervenir, es la primera vez que se conoce, que se indaga para poder decidir, para establecer criterios de elegibilidad, a quién le correspondería o no le correspondería acceder a determinados bienes o servicios. Y por otro lado, porque su influencia duró hasta 1948, cuando con Beveridge se instaura el estado de bienestar, de manera que hemos tenido 350 años de leyes de pobres, desde una mirada muy conservadora, y este es otro de los motivos por los cuales es importante estudiarla, por la vigencia de ciertos discursos liberales y conservadores ante cada intento de los gobiernos populares de transferir recursos, porque según las leyes de pobres, las personas en situación de pobreza lo son por una causa individual, porque son débiles moralmente o simplemente porque son vagos, no les interesa, no les gusta trabajar y prefieren vivir del Estado, ¿no? Y otro de los motivos por los que es importante su estudio, y esto es quizás lo más novedoso que nos aporta una historiografía feminista situada, es la actitud crítica, propositiva, innovadora de referentes claves del trabajo social, no solo del trabajo social, sino de la seguridad social, pioneras en la seguridad social y en la construcción del estado de bienestar, como van a ser Octavia Hill, Beatriz Bosanquet y Beatriz Webb. Helen Bosanquet, perdón, y Beatriz Webb. Bueno, no voy a hablar de las leyes de pobres porque esto nos llevaría mucho tiempo. Lo que sí, hay un informe de la ley de pobres de 1834 que es tremendo lo que plantea en relación al encierro de los pobres en estas workhouse, que eran casas de trabajo forzados. Bueno, es muy, muy interesante el análisis, ¿no? Lo que encontramos es un posicionamiento crítico de referentes claves del trabajo social en relación a estas leyes de pobres, y el cuestionamiento está vinculado con la concepción de la pobreza, con la concepción de los sujetos, con las formas de indagación y con las modalidades de intervención. Y encontramos el primer antecedente, digamos, estas tres pioneras del trabajo social fueron miembros de una comisión del Parlamento que tenía que hacer un análisis y elaborar propuestas para ver qué se hacía con la ley de pobres. Y encontramos acá los primeros diagnósticos en relación al diagnóstico social por esta brillante pensadora, investigadora, pionera en el campo de las políticas sociales, de vivienda y de medio ambiente y de la terapia ocupacional, como fue Octavia Hill. ¿Qué es lo que encontramos en ella? Lo que encontramos, nos dice Mary Richmond, es que mucho antes que la Asociación de Ciencias Sociales lo hiciera, ella realizó la primera descripción que podemos encontrar de investigación donde la rehabilitación es su razón y objetivo. ¿Qué quiere decir? Que es la primera, ella dice, aquí encontramos un antecedente donde se investiga para, en este caso, intervenir, para rehabilitar. Y esa intervención es la razón y el objetivo. No es un conocer por conocer cuántos pobres hay, dónde viven, sino que la razón y el objetivo de esta investigación es lo que ella llamó en ese momento la rehabilitación. Pero hay otro aporte que es fundamental y que hoy tiene una vigencia total, es que por primera vez se toma en cuenta que el ser humano emerge de un entorno social mucho más amplio que lo económico. Esto es lo que rescata Mary Richmond de la obra de Octavia Hill. Entonces dejamos de pensar al individuo nada más como un sujeto con carencias económicas. Dejamos de pensar la pobreza nada más como una cuestión material.
Entonces nos dice que las pasiones, que las esperanzas, que la historia de las personas, de cómo pueden sucumbir a la tentación, cómo es el pequeño esquema que se han hecho de sus vidas o que se harían si se les instala a ello, qué formación han recibido en etapas anteriores de su vida, cómo motivarles, cómo enseñarles, nuestros recuerdos, nuestras esperanzas, todos estos son factores que influyen más en nuestras vidas de lo que solemos pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pensemos cuando hagamos un diagnóstico social, hacer un diagnóstico social no es llenar una planilla con casilleros donde preguntamos cuánto cobra, dónde vive, si la casa es de techo o de cartón y ahí se termina. Hacer un diagnóstico social es también conocer las pasiones, las esperanzas, la historia, ¿sí? ¿Qué planes tiene para su vida? ¿No? ¿Qué recuerdos, qué esperanzas tiene? Y aquí encontramos en los recuerdos y las esperanzas la triple dimensión temporal del diagnóstico, que tiene que ver con no solo mirar el presente y el pasado, sino también mirar el futuro. Cuando yo trabajaba con mujeres en situación de violencia, dos mujeres con situaciones similares tenían un diagnóstico totalmente distinto. Si una de ellas estaba agobiada, digamos, quebrada, con una sensación de querer morir, y otra con el mismo panorama tenía esperanzas y tenía un proyecto de vida vital. El diagnóstico cambia totalmente. Otra pionera en el campo del trabajo social y que incorporamos por el diagnóstico es Helen Bosanquet. ¿Por qué? Porque Helen Bosanquet va a ser precursora de la denuncia de las causas estructurales de la pobreza, en primer lugar, y lo que ella va a plantear es la necesaria incorporación de la variable sexo, todavía no existía en ese momento el concepto de género, en el análisis de la política social y en el estudio de los problemas sociales. De manera que esta obra, este informe que ellas publican en 1909, se adelanta medio siglo a lo que después van a ser los estudios de sobre feminización de la pobreza. Aquí está el informe que ella redacta, ¿no? No me voy a extender en esto, pero es importante porque ella visibiliza las dos esferas del mundo público y del mundo privado, y que propone un salario para las mujeres solas a cargo de sus hijos, o sea, propone remunerar las tareas de crianza, la creación de guarderías, y ella cuando presenta este informe al Parlamento, él dice, si ustedes quieren saber quiénes son los más pobres entre las pobres, son las mujeres. Bueno, y Helen Bosanquet es la inspiradora del modelo de estado de bienestar que se lo conocemos atribuido a Beveridge, miembro y fundadora del Partido Laborista Inglés, de la London School, que es una de las escuelas de economía más importantes a nivel mundial. ¿Y por qué decimos que es y Beveridge fue su discípulo? Por eso decimos, y él reconoce en ella su inspiración. Entonces, para sintetizar este primer momento, la crítica que Mary Richmond va a hacer a esta primera etapa es que el diagnóstico estuvo orientado por economistas o por ideas que pregonaban los economistas, imponiéndose en Inglaterra una investigación minuciosa para el acceso a la ayuda social que solo miraba los aspectos económicos y materiales. Entonces, ¿qué es lo innovador que encontramos? Que claramente que la ayuda económica material no es suficiente para abordar problemáticas sociales complejas, como decíamos, si es que pretendemos con la intervención la autonomía de las personas, la independencia económica, la toma de decisiones responsables y la resolución de problemas. Ahí está llegando el padre. O sea, no alcanza. Y es muy importante, pongamos el ejemplo de hoy, una familia que hoy está recibiendo el IFE, por supuesto, la asignación universal, por supuesto que lo económico es fundamental, pero no pensemos que una familia atravesada por un montón de otros conflictos sociales va a poder desarrollar autonomía, independencia, toma de decisiones y resolución de problemas con solo el aporte económico. El aporte económico, a lo sumo, va justamente a ayudar a paliar las dificultades materiales. Hay un segundo momento que son los aportes al diagnóstico social que se hacen desde la COS, y aquí aparece una pionera también desconocida, Josephine Lowell,
donde ella va a decir, ella rechaza la investigación como fin en sí misma, sin que tuviera en cuenta la utilidad que la información podía tener. Y esto también es importante y nos interpela a veces en la formación, cuando se envía a los estudiantes a hacer encuestas porque sí. Ella va a plantear, al igual que Octavia Gil, en trabajo social, la investigación no es un fin en sí mismo. La investigación es parte del proceso de intervención y tiene como finalidad, acá lo va a decir, proporcionar orientación y conocimiento a lo largo de un extenso proceso de tratamiento que permitiera, esto lo dice hace más de 100 años, fortalecer una voluntad debilitada, corregir malos hábitos y desarrollar la independencia del sujeto. Hoy, en lugar de decir corregir malos hábitos, diríamos trabajar sobre conductas, situaciones de riesgo. Pero esta frase, que tiene 100 años, tiene una plena vigencia. El tercer momento en la evolución del diagnóstico fueron los estudios, las investigaciones que se hicieron en el marco del movimiento de reforma social, en las campañas por el mejoramiento de la vivienda, la prevención de la tuberculosis, porque una jauría de perros salvajes, damas y de le caridad acusan que iban a entregar ropita usada a los pobres, como muchos quieren hacernos creer, eran militantes, eran investigadoras, eran mujeres con un altísimo nivel de formación de posgrado, casi todas con doctorados, con uno o con 2 doctorados, que viajaban a formarse a Europa o en distintas universidades, y ellas desarrollan toda una serie de estudios, de investigaciones por fuera de las universidades, porque lamentablemente por una cuestión de discriminación de género no podían ingresar a la universidad a pesar que hubiesen alcanzado grados doctorales. Entonces, en este movimiento tiene digamos, los estudios y las investigaciones fueron fundamentales para poder aportar a la legislación y a la política social. Es un momento de denuncia también digamos, estas investigaciones centradas en la denuncia. Hay otro periodo que tiene que ver con lo que se llamó el movimiento de Illinois, que fue el movimiento de defensa de los niños, niñas y adolescentes, que tiene su antecedente en 1860 en Boston y en Chicago, con las primeras instituciones contra la protección para la protección y contra el maltrato y el abuso, que lograron la creación de los tribunales de menores, y una cantidad de mejoras, ¿no?, legislativas. Y miren qué interesante lo que dice, cuál era el aporte que el diagnóstico social podía hacer al campo jurídico, que tenía que ver con producir, investigar y producir información sobre qué, sobre la familia, sobre otros elementos del entorno del menor, la historia personal, en su hogar, en la escuela, en el trabajo, así como las circunstancias que rodean el suceso que provocó su comparencia ante el tribunal, ¿no? Aquí encontramos todo lo que tiene que ver con lo ambiental, la historia social, las instituciones por las que transita. ¿Y qué es lo más interesante? Que el juez y el funcionario de libertad condicional, que era un trabajador social, determinaban juntos si el suceso que provocó la detención del menor fue accidental o habitual, ¿no?, si se debía a un efecto físico o a ciertas circunstancias del entorno que constituyeron un factor importante. Y entonces analizan el modo de prevenir de forma permanente la reincidencia. Esto, que está escrito en 1910, tiene una vigencia absoluta, de pensar en términos del ambiente en forma amplia, del aporte del trabajador social y el juez, la idea de pensar en el entorno como un factor importante, corriéndose ya de la culpabilidad individual como única relación causal, y aparece la idea de prevención. Y por último, tenemos un antecedente fundamental en el campo de la salud, con la creación del primer servicio social hospitalario en Massachusetts, donde justamente, miren qué lejos ha quedado esto, las y los trabajadores sociales dirigían cursos a médicos y otros profesionales para facilitarles una noción más clara de la relación existente entre la salud y el bienestar social del individuo. O sea, estas primeras trabajadoras sociales en Massachusetts formaban a los médicos de Harvard para
que comprendieran cuál era la relación entre lo que hoy llamamos los determinantes sociales de la salud en relación a lo que son los procesos de atención, de enfermedad, atención, cuidado. Aquí tenemos esta maravillosa pionera, ¿no?, que plantea cómo los aspectos sociales y psicológicos inciden en el proceso salud, enfermedad, atención, y ella desarrolla junto a Richard Cabot un enfoque integral que incluye el trabajo comunitario, ¿no?, el impacto del medio ambiente, las condiciones de trabajo, todo esto que es necesario incluir en el diagnóstico social. Por lo tanto, llegamos ya a la propuesta de Mary Richmond, que ella denomina comprensivo, no lo digo yo, lo dice ella, porque comprensivo significa en inglés, tiene dos acepciones, una que tiene que ver con el comprender, pero comprensivo en inglés significa total, integral, global, podríamos decir gestalt, una gestalt. Entonces, Mary Richmond le llama enfoque comprensivo a que integra y relaciona dinámicamente no solo los aspectos económicos y materiales, sino el entorno social, familiar, comunitario, institucional, los aspectos subjetivos, psicológicos, espirituales, dentro de o en el marco de una situación problema. Pero no termina allí. El diagnóstico tiene que, a su vez, permitir identificar los aspectos que inciden positiva o negativamente en la situación para poder identificar los espacios de posibles soluciones, lo que hoy llamaríamos espacios estratégicos para la acción. Entonces, cuando pensamos en el enfoque comprensivo que desarrolla Mary Richmond, insisto, el diagnóstico tiene que incluir e integrar en este proceso de conocimiento todas estas dimensiones materiales, económicas, subjetivas. Tienen que permitir identificarnos cuáles son aquellos factores que están incidiendo positivamente en la resolución de problemas o aquellos que estén incidiendo negativamente, para a partir de ahí poder identificar cuáles son los espacios de posibles soluciones. Voy a volver con esto en un momento. Bueno, supongo que la historia de Mary Richmond la conocen, de su larga y amplia trayectoria como investigadora, reformadora social y docente. A mí me encantaría hablar de ella, cuando quieran le dedicamos un par de horas a hablar sobre su historia, sobre sus obras, pero no nos vamos a detener en esto. Te tomamos la palabra, Vivi, ¿eh? Te tomo la palabra. Me toman la palabra. Lo que ella nos convocaba muy enfáticamente a convocarnos en testigos fieles de la necesidad de reformas sociales, de legislación social, de programas sociales, cada vez que esta necesidad se manifestara en el curso de nuestro trabajo diario. Nos instaba a darle visibilidad a los problemas y a hacer propuestas en relación a ello, ¿no? Bueno, no voy a hablar de nada de Mary Richmond, sí me voy a dedicar a esta maravillosa obra, que la tengo acá, ahora después se las voy a mostrar. Una obra que paradójicamente recién fue traducida en forma completa al castellano en 2005. Lo que a mí más me llama la atención es que todo el mundo ha criticado esta obra. Todo el mundo ha criticado el diagnóstico social, diciendo que era positivista, que era etapista, que tomaba el paradigma médico hegemónico. Yo me pregunto, ¿lo leyeron? ¿Lo habían leído en inglés? ¿Habían tenido acceso al texto en inglés? Y aquí hago un paréntesis respecto de qué significa un trabajo social crítico, o qué significa la crítica. Cuando uno realiza un crítico, por ejemplo, la carrera, la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, tiene una licenciatura en crítica de arte. No alcanza a ser un buen bailarín o un buen pintor para ser crítico de pintura o de arte, o de cine, o de literatura. Para el ejercicio de la crítica exige el conocimiento exhaustivo de aquello que es objeto de la crítica. Entonces yo no puedo pensar en que voy a hacer un análisis crítico de esta obra si no la leí, si no la conozco, si no sé quiénes son sus autores de referencia, si no sé cómo surgió, si no conozco su historia, si no sé quién es su autora. Bien. Digamos,
las obras fundamentales para que sientan las bases y los fundamentos teóricos, filosóficos, ético-políticos del trabajo social de la disciplina, nos guste o no nos guste, porque puede no gustarnos, y estamos totalmente, por supuesto que hay una persona que puede decir que no acuerda en nada de lo que el libro plantea. Lo que no puede hacer es ignorarlo, lo que no se puede hacer es no enseñarlo en las escuelas de trabajo social, porque entonces un politólogo, si no le gusta Maquiavelo, no le enseña, y si no le gusta Rousseau, les dice a los estudiantes que no existe, y eso no es posible si queremos ser una disciplina seria, ¿no? Bien, justamente por estos aportes que ya hace 1921 el Smith College, una facultad de trabajo social, le otorgó un máster honorífico, ¿no? Como un doctorado honoris causa. ¿Por qué? Por establecer las bases científicas para una nueva profesión. O sea, se reconoce en esta obra y en este libro y en la obra de la autora haber sentado las bases científicas de la profesión, que, vuelvo a insistir, pueden gustarnos, podemos estar de acuerdo, no es una cuestión de gusto o no. Bien, bueno, su producción escrita, por supuesto, es mucho más amplia que esto, no vamos a hablar de ello, sino que vamos a dedicarnos a hacer un paseo, un pasaje rápido por la obra, y ahora sí, esta soy yo la que habla. Considero que ella desarrolla un corpus teórico, metodológico y filosófico desde una concepción comprensivista de la ciencia, lo cual está muy alejado de cualquier idea positivista, y además porque está claramente influenciada por el pragmatismo filosófico y el interaccionismo simbólico, que justamente cuestionan e interpelan al positivismo. Está basada en valores humanistas, democráticos, estableciendo una relación dinámica y dialéctica entre conocer, intervenir y transformar, integrando lo individual y lo colectivo, las relaciones sociales y el ambiente. También nos podemos dedicar, cuando se cumplieron 100 años de la publicación en 2017, hicimos un grupo de estudio, un grupo de lectura sobre la obra, ¿no? Y allí, bueno, nos dedicamos a analizar, obviamente, desde la dedicatoria, que arrojó datos interesantes respecto a los vínculos amorosos, o al vínculo amoroso con Zilpha Smith, quien había sido su musa inspiradora, su colega, y porque, bueno, hemos recuperado cartas de amor entre ellas, de manera que cuando uno empieza a leer una cosa, como yo siempre le digo a los estudiantes, una cosa es leer una fotocopia y otra cosa es estudiar un autor y su obra. Y cuando uno estudia un autor y su obra, en primer lugar, y si esa obra tiene una dedicatoria, tiene que averiguar quién es esa persona, a quién está dedicada y por qué. Bueno, como les decía, tiene tres epígrafes muy importantes donde ella cita 3 autores donde plantea que dan cuenta de esta concepción, 28 capítulos, una bibliografía muy interesante que divide en fuentes y en referencias, y según las ediciones cuenta entre 510 y 650 páginas. Bueno, aquí está la dedicatoria, ¿no? A Zilpha Drew Smith, cuya fe constante en las posibilidades del trabajo social de casos ha inspirado a la autora de esta obra. No sabíamos nada de Zilpha Drew Smith, o sea, por eso les invito a que se sumerjan en esta aventura que es la investigación histórico-disciplinar en perspectiva de género, que realmente nos va a reconciliar y nos va a permitir el encuentro de nuestras ancestras, ¿no? De aquellas valiosas y valerosas mujeres que nos precedieron, militantes, sufragistas, antiesclavistas, con una trayectoria muy, muy interesante. Bueno, pero no voy a hablar ni les voy a leer las cartas de amor de Mary Richmond, se las dejo para otro momento. Entonces vamos a ir directamente a, muy sintéticamente, el libro surge a partir de una sistematización. Es la primera, no es la primera, pero es la primera sistematización de la práctica que podemos decir, porque ella hace una selección de 2.800 informes de casos, buscando las buenas prácticas. Ella le pide a trabajadores sociales de 50 instituciones que les envíen
los registros, el desarrollo de sus intervenciones, ubicando este momento crucial de la intervención del conocimiento orientado a la acción. Y a partir de la sistematización de estos 2.800 casos, de estos informes de casos, de estas 2.800 intervenciones, ella va a elaborar una suerte de modelo teórico, ¿no? Con los momentos del diagnóstico. Bien, ¿qué nos vamos a ir de alguna manera, vamos a ir de lleno a cómo pensamos entonces hoy el diagnóstico, ¿no? Hay una relación directa, ella va a decir, lo dice cuando el libro se inicia en las primeras páginas y lo dice en las últimas páginas. Dice que su verdad fundamental es la interdependencia existente entre la mejora individual y colectiva y el necesario avance conjunto de la reforma social y el trabajo social de casos. ¿Qué quiere decir? Que no sirve de nada que yo trabaje en forma individual con una persona si en forma paralela no hay un avance en políticas sociales y en legislación. Y viceversa, serviría de poco la legislación y por ejemplo, un recurso económico si no trabajo en forma individual y familiar. Y por último, hace una relación directamente con el tema también que nos convoca, que tiene que ver con la justicia social, con los derechos, que dice que el fin último del trabajo social es mejorar las condiciones de vida, contribuir al desarrollo y progreso social verdaderamente democrático que tiende a igualar las oportunidades de todos, pero con su plena participación. Es pionera en pensar la idea de la diversidad, si bien no se refiere acá a la diversidad en términos de identidad sexogenérica, sí habla de la diversidad cultural y dice que todos cada uno tiene derecho a volverse diferente y las instituciones tienen la obligación de poder colocarlos en condiciones favorables para un desarrollo completo de la diversidad y que el reconocimiento de la maravillosa diversidad es justamente nuestra naturaleza común y el reconocimiento de la diversidad debe imponerse como elemento unificador de todo programa de atención a necesidades sociales. Y por lo tanto el reconocimiento de la diversidad tiene que estar incluido en el diagnóstico social. Citando a una exalumna, decía que pienso que el servicio social de casos individuales vive y crece del mismo modo que la democracia, posee en sí mismo el poder de efectuar una revolución. En efecto, no puede existir una verdadera democracia sin el servicio social. Como un servicio social ciudadano, como un servicio social como hoy se piensa en España o en otros países, no pensar un trabajo social para pobres, sino pensar los servicios sociales como servicios ciudadanos para la atención de problemáticas sociales. ¿Qué continuidades y qué rupturas encontramos con esta tradición? Encontramos la llamada escuela diagnóstica, que después fue retomada por el modelo psicosocial, con Gordon Hamilton, Florence Hollis y Berta Reynolds, y con una síntesis que encontramos en el modelo de resolución de problemas de Helen Berman. No voy a hablar obviamente de cada una porque no podríamos, pero sí lo que me importa de Hamilton es la incorporación de dos conceptos claves, que es el proceso psicosocial, que la intervención en sí misma tiene que ver con un proceso psicosocial, y incorpora el concepto de persona en situación. Ustedes saben que el concepto de situación proviene de los pragmatistas, es del teorema de Thomas, ¿no? Que es quien acuña y desarrolla todo un marco teórico de lo que es el pensamiento situacional, que después lo retomará Matus, lo retomará la planificación estratégica y otros autores. De Berman lo que podemos decir es algo muy interesante, que nos dice, ya estamos en 1960, cuando ella nos dice que diagnosticar en tanto proceso de, digamos, que por un lado el diagnóstico es proceso y es producto, o sea, es proceso de pensamiento por un lado, y establecer un diagnóstico tiene que ver con el producto de tal proceso. O sea, yo voy haciendo el diagnóstico en este proceso de conocer, pero ese proceso
culmina en un producto, que un producto es esa información que yo construyo. Pero para que dicho producto sea más que un mero ejercicio intelectual, debe llevar un plan de acción. Recuerden que Mary Richmond nos decía que el diagnóstico social tiene que permitirnos identificar los espacios estratégicos para la acción. Por eso nos dice que todo intento de comprensión es intelectual y empático. Es muy difícil hacer un diagnóstico social si no generamos una relación empática con los sujetos, ¿sí? Pero además tiene que tener tiene que incluir un plan de carácter global, y vuelve otra vez la idea de integralidad, la idea de globalidad, la idea de lo comprensivo. Estas son las continuidades, pero a partir de los 70 hay rupturas con estas tradiciones, a partir fundamentalmente en América Latina con la reconceptualización, digamos, son uno de los aspectos. La reconceptualización trajo cosas muy interesantes, pero esta es una mirada crítica que podemos hacer a la reconceptualización. Y miren qué interesante lo que decía el documento de Teresópolis. Ustedes saben que el documento de Teresópolis de 1971 es uno de los documentos fundacionales de la reconceptualización, ¿no?, en Brasil. Y miren lo que decía el documento. Dice: existen serios obstáculos para elaborar diagnósticos, ya que los trabajadores sociales carecen de marcos conceptuales específicos. Solo cuentan con aquellos provenientes de diversas disciplinas, antropología, sociología, etcétera, que si bien les proporcionan una visión más abarcativa de la realidad social, no les aportan las herramientas precisas para establecer diagnósticos sociales. En principio, debido a que por lo general desconocen las operaciones que hay que realizar para apropiarse de ciertos conceptos a fin de elaborar primero hipótesis teóricas. ¿Qué nos está diciendo? Que con la ruptura de estas tradiciones, todas estas obras fueron eliminadas de la formación. ¿Y con qué nos quedamos? Bueno, nos quedamos con las teorías que nos aportaba la antropología, la sociología, la psicología. Bueno, pero eso no alcanza para poder hacer diagnósticos sociales. Por eso digo, no lo digo yo, lo dice el documento de Teresópolis. Bien, de manera que desde mi punto de vista, hemos hecho un enorme retroceso al eliminar de la formación estas valiosas, estas maravillosas obras. Con el advenimiento de la democracia comienza el interés por el diagnóstico a través de una de las primeras obras que leímos a la salida de la dictadura, en los textos de Nidia Albuín de Barros, de Mónica Casalet, las obras de Natalio Kirchnerman, el famoso librito azul del CELAC, que le decíamos el librito azul justamente por su tapa, y ya un poco más adelante trabajos de los colegas de Brasil, el texto de Margarita Rosas, que le dedica un capítulo al diagnóstico. Este texto, que es al que se hacía referencia Víctor, coordinado por Mercedes Escalada, el texto de María José Aguilar y Anderer, y comienza paulatinamente, a volver el interés por pensar el diagnóstico pensado en clave de trabajo social. Bien. Y en la actualidad podemos pensar en enriquecer estos aportes de las autoras clásicas con la planificación estratégica, con la hermenéutica, el constructivismo, los modelos ecológicos, las teorías de la complejidad, las epistemologías feministas y el pensamiento postcolonial, nacional y latinoamericano. Todos estos conceptos para entrar en diálogo con aquellas tradiciones profesionales, aquellas tradiciones teóricas, ¿no? Yo voy cerrando porque estamos muy ya cerca de la hora. Cuando pensamos en el diagnóstico social, pensamos en la definición de una situación problema, pensamos voy a ir un poquito más atrás. Cuando pensamos en el diagnóstico social, lo pienso en tres fases fundamentales que se relacionan en forma dinámica y dialéctica. Una fase inicial que tiene que ver con el primer análisis de la demanda, que tiene que ver con la construcción del problema y con el primer diagnóstico
preliminar que va a aportar insumos para una fase intermedia que tiene que ver con el diseño de la estrategia de intervención y una fase final que va a tener que ver con la evaluación de los resultados y el cierre. Cuando evalúo resultados, voy a evaluar los objetivos que planteé en esta fase intermedia, y los objetivos de esta fase intermedia van a tener que ver con la resolución de un problema que identifiqué en esta fase inicial, de manera que hay una relación dinámica y dialéctica, a pesar que las malas lenguas dicen que este modelo es etapista, ¿no? Ustedes lo leerán y sacarán sus conclusiones. En esta fase inicial hacemos un análisis y una identificación de la demanda, qué es lo que este sujeto trae, qué es lo que este sujeto trae como situación problema, cómo la piensa, cómo la analiza, cómo la vive, cómo la concibe, ¿no? Y aquí ponemos la perspectiva del sujeto en primer lugar. Esto tiene implicancias en relación a lo técnico instrumental, cómo pensar entrevista, ¿no? Entrevistas no directivas, entrevistas que no empiecen jamás preguntándole a la persona número de documento, nombre y apellido, sino que empiecen con una invitación a la escucho, ¿qué lo trae por aquí? Lo escucho, alcanza y sobra para que la persona comience a hablar, ¿no? Y correr de lado todo este arsenal de instrumentos muchas veces no generados por nosotros, cuestionarios y casilleros a llenar. Eso no tiene nada que ver con lo que es un diagnóstico pensado desde esta perspectiva. Esta identificación de la demanda, de la situación problema, donde ponemos la perspectiva del sujeto en primer lugar, se complementa con la indagación que ahora sí hace el profesional respecto del entorno, respecto de la familia, y todo esto nos lleva a una construcción teórico-práctica del problema objeto de intervención, y todo esto constituye este primer diagnóstico preliminar, que es preliminar porque con cada intervención se va modificando, se va ampliando. Definimos la situación problema, la definición siempre tiene que expresar la dificultad o el obstáculo, y el objetivo, así como si la situación es una situación de abuso, de violencia, de un consumo problemático de sustancias, el problema lo pienso en clave negativa, el objetivo es en clave positiva, es la expresión conceptual del problema y del propósito que planteamos modificar. Por eso vuelvo aquí a lo que les decía al principio. El diagnóstico tiene que permitir identificar aquellos factores que pueden incidir positivamente en la resolución del problema, que hoy le llamamos factores protectores resilientes, y tiene que permitir identificar aquellos factores de riesgo o vulnerabilidad. Imaginemos un caso, una niña de 12 años embarazada en la escuela. Bien, en primer lugar tenemos que ver cuáles son los factores que pueden incidir positiva o negativamente en la resolución del problema. Entonces, en primer lugar tenemos que saber si se trata de un abuso intrafamiliar, o si se trata de un encuentro que tuvo con un noviecito, una pareja o un otro, ¿no? Eso primero, porque eso va a contribuir a la definición del problema. No es lo mismo si es un embarazo adolescente producto de un abuso intrafamiliar o una violación de un miembro externo de la familia, si es producido en otras circunstancias. Y entre los factores que van a incidir positiva o negativamente, esta lista la podemos ampliar, pero factores que pueden incidir positivamente, bueno, que la niña tenga, por ejemplo, interés en continuar la escuela, que la niña tenga, digamos, conciencia de la situación. Entre los familiares puede ser que la familia contenga, que la familia acompañe. Entre los vinculares puede ser que la familia y la niña tenga un tejido de vínculos de apoyo, de sostén, ¿no? O lo contrario, puede haber factores que incidan negativamente, ¿no? Entonces, en función de esta operación que Mary Richmond le llamaba de balance, de suma y resta, y que los teóricos de la planificación estrategia le llaman oportunidades y dificultades y oportunidades, en relación a este balance es que identificamos los espacios estratégicos. Vivi, se te cortó el audio. Perdón, se te cortó.
Perdón, los espacios, ¿se me escucha? Hola. Ahora sí, ahora sí. Se escucha, perfecto. Ahora sí. Bien. ¿Por qué digo que de aquí surgen los espacios estratégicos para la acción? Porque la intervención va a tener que ver con potenciar estos factores y minimizar estos factores de riesgo o vulnerabilidad. Si yo no hago este ejercicio, ando un poco a ciegas, porque no sé qué es lo que yo tengo que fortalecer. Yo tengo que fortalecer a esta mamá que apoya, yo tengo que fortalecer a esta niña que quiere continuar con sus estudios, y tengo que tratar de minimizar estos factores de riesgo que están incidiendo negativamente. Si por ejemplo fuera lo contrario, una familia que la expulsa de su casa, o cuestiones religiosas que incidieran, lo religioso puede ayudar o puede, digamos, ser un factor en contra, ¿no? Bien. Entonces, cuando pensamos el diagnóstico, y con esto ya cierro, pienso en el diagnóstico como proceso de conocimiento y como momento de la intervención profesional, como proceso, como producto y como resultado, porque el diagnóstico tiene que arrojar un producto y un resultado. ¿Y en qué consiste este producto y resultado? El diagnóstico tiene que permitir recabar información precisa, completa, pertinente y actualizada. El diagnóstico tiene que permitir construir datos a partir de esta información y tiene que permitir la toma de decisiones, o sea, hacia dónde voy a orientar la intervención. Por lo tanto, el diagnóstico lo podemos pensar como un proceso de construcción y producción de conocimiento e información sobre la manera que determinadas situaciones o problemas sociales afectan la calidad de vida de sujetos individuales o colectivos. O sea, cómo, por ejemplo, ese problema, el embarazo adolescente o el embarazo en una niña, cómo afecta a esa persona en particular o a un sujeto colectivo, o en qué medida vulnera sus derechos. Y este proceso de construcción de conocimiento e información está basado en el saber teórico práctico del profesional y también en la perspectiva de los sujetos, porque el diagnóstico lo construimos junto con las personas. Entonces la finalidad es poder describir, comprender, explicitar esa situación en un contexto más amplio en el que se inscribe, identificando, como decíamos, los factores de riesgo como los factores resilientes, protectores y los espacios estratégicos para la intervención profesional. Bueno, creo que con esto ya podemos dar lugar al diálogo, al debate. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, así que bueno, me puedo quedar un ratito más. Ya arreglé, Víctor, porque le había dicho a Víctor que 7:30 tenía que terminar, 8 menos cuarto, pero me puedo quedar media horita más. Bueno, Vivi, entonces veamos a ver. Sí, seguramente. Ahora, debo aclarar que es altamente entusiasmante el recorrido histórico que ha realizado, porque en nuestra formación, o al menos en la mía, es totalmente otra la historia, ¿no?, que uno va conociendo, que nos han enseñado. Y este trabajo histórico que ha realizado le coloca cierta luz, nos ilumina por ahí un poco hacia atrás. Todo esto que nos has contado de las pioneras, y realmente es entusiasmante, porque yo recuerdo una vez que Andrés Ponce de León, cuando estábamos en Misiones, me decía que con tu trabajo, Natalia, hubiera estado muy contento, porque alguna vez él nos había dicho que había estudiado alemán, pero le hubiera gustado estudiar inglés, como también para poder traducir algunos textos, de los cuales él ya presumía que había una historia como negada u oculta respecto a la historia de nuestra profesión. Pero es altamente entusiasmante las imágenes, todo el trabajo que has realizado, el recorrido que uno va haciendo para poder comprender nuestro presente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso que lo anoté acá, que la crítica requiere conocimiento exhaustivo, ¿sí?, del objeto de lo que se critica. Y bueno, necesitamos aprender mucho de eso también, creo, los trabajadores sociales. A ver, yo voy a dejarle
el espacio para un saludo y una opinión a nuestro gran amigo de México, Domingo Rito Maldonado. ¿Te parece, Domingo? ¿Estás ahí? Rito, ¿quieres hacer algún aporte? Sí. Sí, yo creo que ha sido pero muy rico este planteamiento que nos ha entregado hoy la colega Viviana, y a mí me parece que este aporte de las fundadoras, aun cuando teníamos algunas, pues yo comprendo que estoy incompleto en este sentido, y a mí me encantó. Yo vería un poco la situación de cómo, y aquí también de Mario Richmond van a hacer esta vinculación individual familiar, comunitaria, pero sobre todo individual familiar, y lo que tiene que ver posteriormente con grupo, y en lo que cayó, en lo que ha quedado grupo. Me interesaría conocer esta opinión. Por lo demás, yo felicito enormemente a la compañera Travi, y básicamente este sería un primer comentario. Gracias. Gracias, Rito. A ver, Vivi, ¿estás ahí? Perdón, tenía silenciado el micrófono. Te decía, no sé si preferís que hagan varios comentarios y después sumamos, así puedo, en todo caso después... Vamos viendo en el chat a ver qué es lo que tienen. Vos también podés acceder al chat. La pregunta de Analía en el chat dice: muy interesante el recorrido histórico y la revalorización del diagnóstico social. La pregunta es: ¿cómo plasmar a la hora de diagnosticar la impronta descolonial, aún en casos individuales? Pareciera más fácil en diagnósticos comunitarios. Bien. Ya tendríamos lo de Rito, del tema grupos, y bueno, esta pregunta. Bien, perfecto. Si no hay otra más, yo creo que podríamos trabajar. Hay otra que dice: el aporte fundamental de la colega del diagnóstico, herramienta fundamental para la construcción del objeto o problema de intervención. Bueno, es un comentario, no es una pregunta. Te dejo, Vivi, así puedes ir orientándonos en este sentido. Sí, bueno, menos mal que la colega hizo esa pregunta, porque porque me olvidé de decir unas cuantas cosas a pesar de todo lo que hablé, y no, quiero hacer un señalamiento que me parece algo que me olvidé, que me parece que es importante señalar. Si me dan un segundo. Cuando pensamos en esta perspectiva, estamos pensando en una de correr. A ver, el trabajo social tuvo mucho miedo de ser de hacer psicologismo, ¿no? Con lo cual hemos eliminado de alguna manera gran parte de lo que podríamos llamar los componentes sí, ¿no? Pero no le dio miedo al trabajo social convertirse en una suerte de economicismo o en una suerte de sociologismo, ¿no? Digamos, a mí me parece bastante incoherente esa cuestión. Entonces, cuando pensamos en la cuestión social ya no la podemos pensar. Ustedes saben que el concepto de cuestión social surge en Francia en 1830 para dar cuenta de esta contradicción capital-trabajo en pleno surgimiento de la, digamos, explosión de la revolución industrial. Pero en América Latina, en la India y en África no había ni revolución industrial, ni capitalismo, ni industria, ni nada que se le pareciera. De manera, cuando pensamos la cuestión social, tenemos que pensar
tres sistemas de dominación y de opresión que tienen que ver, en primer lugar, como el patriarcado, ¿no? Que el patriarcado, dando lugar a un modelo de sociedad heteronormativa, un modelo, bueno, no vamos a hablar del patriarcado porque es algo muy conocido, con miles de años de historia, el colonialismo, que no podemos evitar mencionar, y el capitalismo. Estas tres formas de opresión, estas tres formas de, miren este grabado del siglo XVIII, cómo naturaliza, ¿no? El castigo físico, de, digamos, cuando trabajamos con mujeres, uno dice, ay, ¿cómo esta mujer deja que el marido la maltrate? Miremos esta escena de la vida familiar, ¿no? ¿Quién podría tener este cuadro en su casa, no? No podemos dejar de pensar en el impacto del colonialismo y cómo el colonialismo, como dicen las compañeras indígenas de Bolivia, de Guatemala, cómo hay un entronque patriarcal y cómo de alguna manera cierto patriarcado ancestral se potencia con la noción de patriarcado occidental. ¿Cómo podemos no tener en cuenta las poblaciones que fueron yugadas, que fueron esclavizadas, que fueron exterminadas? Y cómo estos sistemas de dominación generan discursos de poder de gran impacto a la hora de pensar la intervención. Entonces, para la compañera que hizo la pregunta, cuando yo pienso en estas dimensiones y pienso en un enfoque integral, el enfoque integral es válido tanto para una primera entrevista como para un grupo, como para una comunidad. Si yo tengo en cuenta que esta mujer y aquí hay un concepto bien interesante que es el concepto de interseccionalidad, ¿no? El concepto de interseccionalidad lo que muestra es como distintas formas de discriminación y desigualdad juegan a la hora de la construcción de las problemáticas sociales. Por ejemplo, no es lo mismo ser blanco, rubio, de ojos celestes, universitario y gay en Nueva York que ser de nacionalidad peruana, pobre, travesti en el conurbano bonaerense. No es lo mismo. Bueno, de esto habla el concepto de interseccionalidad. Entonces, tanto en la intervención individual, como en la grupal, como en la comunitaria, estas categorías teóricas están presentes en la entrevista, están presentes en el grupo y están presentes en el trabajo comunitario. De manera que no tenemos que hacer una disociación de que esto es para lo comunitario, esto es para lo individual. El abordaje individual, el abordaje comunitario, grupal, se maneja con los mismos principios básicos del trabajo social. No cambiamos los principios, lo que cambiamos es la modalidad de cómo vamos a intervenir. Por ejemplo, en mi experiencia profesional con las mujeres, nosotros teníamos un fuerte trabajo comunitario en los 90, con las mujeres en los comedores comunitarios, en las ollas populares. De ese trabajo comunitario, permanentemente mujeres venían y nos relataban las situaciones de violencia por las que atravesaban. Y a partir de ahí trabajábamos en grupo, en lo que llamábamos grupos de ayuda mutua. Y el contenido es siempre el mismo. El contenido es siempre lo mismo. No es que yo el feminismo lo uso para el barrio y después en el abordaje individual no uso el feminismo. No. O el enfoque decolonial, ¿sí? Está presente y está integrado en todos estos procesos. Y con respecto a la propuesta del compañero sobre el tema de grupo, Mary Richmond, Natalia Kirchnerman rescató una frase de ella antes de morir que dice: pasé 25 años de mi vida tratando de explicar que el trabajo social no es solo trabajo social individual, sino también es lo grupal, es lo comunitario y es la investigación y el trabajo en el campo de la reforma social, de las políticas sociales. Sí, ella vio con muy buen agrado los primeros desarrollos que se empezaban a hacer, las primeras investigaciones en trabajo social con grupo, y fue muy crítica de la sociología emergente, diciendo que sus planteos no salían de puras elucubraciones teóricas.
tenemos que pensar que el trabajo social con grupos se profesionaliza más bien a partir de los años 30, 40, y así como tenemos esta obra maravillosa de Mary Richmond en 1917, tenemos como pieza fundamental del trabajo social con grupos la tesis doctoral de Grace Coyle sobre los procesos sociales en los grupos organizados, y a partir de allí toda la tarea que ellas realizan junto a Gisela Konopka, Gertrudis Wilson, Gladys Rieland, para que el trabajo social grupal o con grupos sea aceptado en la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales y a nivel internacional, que eso va a suceder recién en los años 45, 50, ¿no? Hasta que el trabajo social con grupos es aceptado como método. No sé si respondo las dos preguntas. Sí, perfectamente. Muy bien. Gracias. Gracias, sí, muy bien. Bien, estamos en 19:30. Vivi, vos me dirás si hay un comentario más y cerramos. Sí. Cerramos aquí, ¿no? No, podemos hacer un par de comentarios más, sí. Bien, Horacio Córdoba escribe un comentario más que nada, dice, o duda, cómo avanzar en la especialización, no sé si es cómo avanzar en la especialización en los distintos campos. Pregunto esto porque hasta ahora nos especializamos en el marco de una institución, pero no así como formación académica. Horacio Córdoba, si estás por ahí, te agradecería si me podés precisar un poco más el comentario. Sí, buenas tardes, colegas, ¿cómo están? Gracias por este espacio y más que interesante. Comparto con Vivi cuando habla de la necesidad de hacer como avanzar que las especializaciones en la especificidad de nuestro campo, ¿no es cierto? Y más que en estos tiempos tan complejos que necesitamos profundizar en determinados saberes. No es lo mismo abordar la niñez, que abordar la discapacidad, que abordar lo ambiental, que es un campo para el trabajo social excelente y necesario para poder desarrollarlo, pero por ahí, al menos en mi experiencia de formación profesional, no tuvimos la oportunidad de desarrollar estas especificaciones, ¿no? en el campo profesional. No sé si hoy cómo está en el ámbito universitario, si hay ya líneas de especialización en esta temática o sigue siendo una formación general como la que uno pasó, ¿no es cierto? No sé si me expliqué. Sí, perfectamente. Mira, es un tema muy polémico porque, como decíamos, hay un sector del colectivo profesional que realmente reniega enormemente de la especificidad y de las especialidades. Hemos intentado por múltiples maneras y de hecho han sido inclusive boicoteados los intentos de pensar en la especialización en trabajo social forense. La verdad que si bien estos colegas plantean como una categoría central la noción de totalidad, la noción de totalidad no puede, es una categoría central para la comprensión de lo social, pero no podemos ser todólogos, no podemos saber de todo. No existe ninguna disciplina donde justamente son tan complejas las problemáticas y es tan vasto el conocimiento sobre cada una de las problemáticas que es imposible que lo podamos abordar. Nuestra formación nos da una mirada integral, nos da una mirada de todos estos componentes que estuvimos planteando, de lo familiar, de lo grupal, de lo ambiental, de lo cultural, de lo económico, de lo antropológico, pero hoy el título universitario ya no es más el techo. El título universitario es el piso donde poner los piecitos para pararse y empezar a caminar. Entonces, si voy a trabajar con mujeres en situación de violencia, si voy a trabajar con niñas, si voy a trabajar en discapacidad o con personas de la tercera edad, o en una cárcel, o en un centro de salud, me tengo que especializar en ese campo necesariamente. Y pensémoslo, si a mí se me rompe un hueso, no voy al ginecólogo, voy al traumatólogo, ¿sí? No hay ninguna profesión que los economistas, pensemos en un programa de televisión, que es lo más habitual. Está el que hace periodismo deportivo, el que hace política internacional, el que hace espectáculos, el que hace, digamos. Y entonces, ¿por qué en una mesa, en un programa de televisión, tenemos 5 o 6 periodistas? Son todos periodistas, comparten una especificidad, pero tienen cada uno una especialidad.
Entonces nosotros no podemos ser todólogos. O sea, yo no podría nunca intervenir ni con personas mayores en un geriátrico, ni podría intervenir en discapacidad. No tengo la menor idea, sinceramente, porque no me formé, no me capacité en ese tema. Sí, lo que tengo son bases que me dan la especificidad profesional, pero que después hay que desarrollarlas en cada campo específico. Yo soy una defensora a ultranza de las especializaciones y que lamento enormemente que ni las universidades en general, ni los colegios profesionales las desarrollen. Pero porque hay una tendencia muy en contra de esto. Bien, no tenemos más comentarios. Alguien que quiera hacer algún aporte, alguna consulta, alguna pregunta. Reflexión: haber minimizado la obra de Mary Richmond y las otras pioneras tendrá que ver con aquello de borrar perspectivas transformadoras que abandonaban el asistencialismo que respondía al establishment, dejando de lado la perspectiva de derechos y transformación. Analía. Se los quería mostrar por si no sé si se ve. ¿Se ve? No se ve nada. ¿No se ve nada? Ah, qué pena. ¿La ven a Viviana? Yo no la veo. No, tampoco. La cámara prendida. ¿Ahora se ve? ¿Me ven ahora? Ah, pareciera. No se ve lo que... Bueno, les estaba mostrando el libro. Bueno, no importa, otro día se los mostraré. Bueno, el texto está digitalizado, ¿eh? El texto está digitalizado, los queridos colegas de la Universidad de Costa Rica lo digitalizaron, es un ladrillo de 800 páginas, pero bueno, es por eso digo, antes de criticarla hay que tomárselo con, primero hay que leerlo, y no leerlo, hay que estudiarlo. Sí, recuerdo una jornada, no sé si es hace unos 4 años viví, que en una mesa panel me acuerdo que había un colega que lo había, pero así rotundamente había ubicado la obra en la línea positivista, y estabas adelante sentada y te salías de la vaina, ¿no? ¿Te acordás? Yo estaba al lado del colega ahí en la mesa y no sé dónde meterme, decía, por favor, ¿qué dijiste? Sí. Ahí sentada adelante la persona que más ha estudiado Mary Richmond y la ubicás, pero así sin ponerse colorado, positivista, etapista, todo se mandó el flaco. Porque, por eso decimos, no hay nada más lejos de un trabajo social crítico que el repetir cosas que no se conocen. Por eso yo realmente enriquecería mucho a la disciplina si aquellos que no están de acuerdo la estudiaran, porque realmente, seguramente, por ejemplo, yo con Alicia González Aivene tengo diferencias importantes en la interpretación de la obra de Mary Richmond, y hemos discutido y demás, pero después nos vamos a tomar un café y no pasa nada. Pero yo discuto con una persona que la estudió. O sea, yo no puedo discutir con una persona que no tiene idea de lo que está diciendo. Entonces me parece que esto es importante recalcarlo, ¿no? Y que el estudio de las obras, yo estoy reiniciando un segundo doctorado, porque el primero lo dejé concluso, y tuvimos un seminario muy interesante con Eduardo Rinesi, no sé si lo conocen, un intelectual de primera línea en la Argentina. El tema del seminario era problemáticas actuales de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué problemáticas actuales tienen que abordar la ciencia social? No hubo una sola clase de las 4 horas que duraron las 8 clases que no trabajara como politólogo desde los aportes de Rousseau, de Maquiavelo, de Hobbes, de Locke, de los griegos, de Aristóteles, de Platón, sobre la democracia, sobre la ciudadanía, sobre el poder. No hubo una sola clase que no nos refiriera todo el tiempo el análisis que él hace como politólogo desde sus clásicos. Por supuesto, después estaba Laclau, por supuesto, después estaban los contemporáneos, pero los contemporáneos en diálogo. Y esto no quiere decir que él está de acuerdo con todo lo que decía Maquiavelo, Locke o Rousseau, pero no podemos negar nuestras fuentes. Pero aún los que lo critican es muy gracioso porque estudian autores clásicos de otras disciplinas, ¿no? Entonces digo, bueno, si vamos a estudiar los autores clásicos de las ciencias sociales, ¿por qué no vamos a estudiar los nuestros? Y no faltará quien me va a decir, bueno, pero vos no vas a comparar a Mary Richmond con Durkheim. Y te digo que sí, que la voy a comparar, sí, por supuesto que sí. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí.
qué emocionante escucharte, Viviana, realmente. Y acá por ahí Claudia Santiago pone wow, 800 Claudia páginas. Santiago es la colega de La Pampa, ¿verdad? ¿O es una gemela? A ver. Sí, hay de muchos lugares. De muchos lugares, qué bien, Sí, qué sí. bien. Tenemos Sí, estudiantes Andrea, cuando comenzó, profesionales, sí, de La Pampa, tenemos de Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. ¡Qué emocionante! Sí. Ahí está Claudia, la misma. 250 Santiago, ¿ves? Sí, Una sí. trabajadora social, Claudia, con mayúsculas, directora del área de prevención y atención de violencia en la provincia de La Pampa, que han hecho un trabajo maravilloso, maravilloso. Qué gusto, Claudia Santiago, que estés en la iniciativa de Jacaciña. Por favor, qué lindo, qué lindo. Sí, hemos crecido bastante, Vivi, con nuestro pequeño estudio. Por eso Ajá. te he contado que ha sido una iniciativa de unos poquitos y bueno, en esta época de pandemia no nos ha quedado otra que aprender de la tecnología para continuar con nuestras actividades en la provincia y también nos ha abierto la puerta como para trascender al país y como Sí. Rito, gente de Colombia, Sí. Rosa María, así que la verdad que estamos muy contentos por tu participación, por tu tiempo, sé de tu agenda ocupadísima, vas a terminar muerta, como decías, recansada, pero con la Pero satisfacción bueno, me de que... entusiasmo y qué sé yo, al final me entusiasmo y bueno. Yo no sé por qué mi pantalla se ve blanca, pero bueno, no Sí, sé si... yo también la veo así, pero bueno, No sé, la tecnología... No sé qué misterios hay del... Porque la tengo activada, pero no sé qué misterios hay. A ver, la vuelvo a prender. No sé por qué se ve blanca. Bueno, no sé, misterios. Bueno, sabes que Eduardo Landriel de la UNCE me decía, yo le digo, mira, no sabes cómo sufro y el nivel de estrés que me provoca la filmación, la grabación, la conexión, prefiero a veces el presencial, que uno en lo operativo trata de cuidar hasta el coffee break, los espacios, los recesos, la música, pero bueno, esto es así. Y él como dice, y no, nosotros en el consejo directivo, el consejo académico, todo lo que hacemos, la universidad paga todo y aún así terminamos con un nivel de estrés importante. Así que bueno, yo creo que ya si no hay ningún otro comentario, no queda otra que agradecerte tu tiempo. Gracias por el entusiasmo que nos has transmitido, por la historia de nuestra profesión. Es realmente muy motivante para nuestros estudiantes, para los profesionales que venimos con una formación y esto, lo nuevo, es siempre un desafío. Y algo que me queda, no podemos enseñar trabajo social si no enseñamos a nuestros pioneros, tanto del mundo como los de nuestra América Latina, y ya lo hemos demostrado cuando estuvimos en el homenaje en el Nodo Colombia al maestro Kinderman, y me parece que todo forma parte de nuestra historia y así nos guste o no, tenemos que nombrarlo por una cuestión de respeto a quienes han construido, seguramente con una lucha enorme en su contexto que les ha tocado vivir, porque cada profesional somos contextos de los tiempos que nos toca vivir y tenemos luchas muy particulares y de esos tiempos y que nos permiten a nosotros. Ahí estás, ahí te estoy viendo. Ahí está, sí, porque me había quedado la pantalla. Ahí está. Bien. ¿Y qué pasó ahora? Sí. Ahí se fue de Salió nuevo. otra Ahí más, no está. sé qué salió. Ahí está, ahí está. Bueno, Ahora sí. y te decía Bueno. más que agradecerte Sí. que nos entusiasmes, a que Bien. exijamos que en nuestra profesión se nombre a todos nuestros pioneros, nuestros hacedores de esta profesión tan hermosa que hemos abrazado. Así que si alguien Bien. más quiere agradecer, Rito, si querés te dejo las palabras, que me dijiste que ya la habías escuchado una vez a la profesora y te hubiera gustado estar acá y bueno, estás compartiendo con nosotros acá su ponencia. Sí, me da mucho gusto estar aquí y precisar algunas cosas que luego enseguida buscaré profundizar. Me da mucho gusto, fue algo además muy emocionante, realmente el trabajo social pues ha sido mi pasión, entonces escucharla. Me tocó por allí hace algunos años que planteaba yo algo sobre investigación cualitativa e iniciaba yo con Mary Richmond e iniciaba precisamente planteando la investigación
de acuerdo con Mary Richmond, y la citaba a usted cuando usted menciona pues a Mary Richmond como una gran reformadora social, y también el papel que tuvo con las sufragistas. Y entonces hoy que estamos en esta llamada también cuarta oleada, pues me emociona mucho escuchar principalmente estos aportes de colegas mujeres y que están en la lucha. Y también cuando leí la traducción que hizo Natalio Kinderman del libro de Trabajo Social Individual, tengo también la edición española de Diagnóstico Social, y en la edición que hace Humanitas a Natalio Kinderman, él empieza precisamente diciendo estas palabras de que pues no se concibe que alguien que estudia trabajo social o que es trabajador social no haya leído a Mary Richmond, y también de que no lea a sus clásicos. Y él menciona muy claro, el que hace psicología lee a Skinner o lee a Freud o lee a X, y el que hace sociología lee a Weber o X, y nosotros no vamos a nuestros clásicos. Esto es muy cierto. Yo fui uno de los que en un principio de la reconceptualización negué el caso social individual. Sí, después, como todos. Claro, nosotros vimos el error, lo analizamos junto con Natalio Kinderman y entendimos precisamente aquel momento de alta ideologización, y bueno, nuestro compromiso no cambió. En realidad hemos argumentado más y creo que hemos estado más pendientes de lo que sucede en estas áreas que realmente han sido muy olvidadas en la currícula mexicana al menos, y que nosotros por allí buscaremos que vuelvan a formar parte de nuestra bibliografía básica. Muchas gracias, Viviana, estoy encantado con haberla escuchado y ver todo ese caudal. Bueno, en realidad lo único que le puedo decir, que a ver si en otra ocasión es un poquito más rápida, porque a mí se me hizo muy lenta. Gracias. Amil, sí. Sí. Ya lo vamos a anotar en tu escuela y en tu Face, porque necesitamos aprender todas estas cosas, Viviana. Bien, necesitamos. Bien. Bueno, sabemos que exige tiempo y te voy a dedicación. enviar, Víctor, un par de artículos donde está esto resumido. Perfecto, así le Para que lo compartas con los colegas. Sí, porque... Mucho gusto. Bien. Bueno, para cerrar voy a pedir que todos podamos saber si podemos mostrar la imagen, activamos la cámara, así los chicos del estudio pueden hacer una captura como registro de la experiencia, así la publicamos. A ver, les pedimos a los que deseen, la mayoría, por favor, ¿sí? En honor a este momento tan lindo que nos ha tocado vivir con Viviana. Hay estudiantes, colegas, alguno más, así hacemos el registro y liberamos a Viviana, que tiene otros compromisos. Ahí están. ¿Hay quien más? Bueno, ahora los chicos van a hacer la captura. Viviana, en este saludo de todos, todas y todos que estamos esperándote ansiosos, ahora ya disfrutando de lo que nos hubiera gustado continuar seguramente, y bueno, te tomé la palabra, no falta la oportunidad, y organizamos quizás antes del fin de año una pequeña conferencia así como la de ahora. Perfecto. De corazón, Viviana, te agradezco mucho, no me olvido nunca eso que me dijiste, hay que militar, hay que estar comprometido, pero hay que estudiar. Y estudiar a todo, y Natalio era muy exigente con eso. Seguro. Yo me acuerdo que a veces hablaba de la práctica y me decía, te falta leer más, Caro. Claro. Me marcaba la cancha que hay que estudiar. Te agradezco mucho esa enseñanza, que también quede para todos, porque has dicho muchas cosas importantes para el crecimiento de la profesión. Así que desde el Estudio Jacasiña y todos los participantes de este ciclo, de esta jornada especial, te agradecemos de corazón, y un aplauso informático para ti. Excelencia académica realmente, Viviana, de todo corazón. Estoy muy emocionado, te agradezco tu tiempo nuevamente
y sabés que en Jujuy es tu casa, con gente de la universidad que sé que tenés muchos amigos, con nuestro estudio. También tenemos la puerta de la casa abierta para que vengas a recorrer estos hermosos cerros que tenemos, que los conoces, que dijiste que querés volver. Así que bueno, cuando pase todo esto, ojalá nos podamos encontrar, escuchar música, bailar folclore. Ay, sí. Un abrazo grandote. Saludos a todos y nos encontramos en la próxima jornada. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Un abrazo, gracias. Hasta luego, muchas profe. gracias. Abrazo, como dice. Gracias por la invitación. Hasta luego.